Se me dio por tema para predicarles un papá campeón. Bueno, yo quería compartir con ustedes acerca de un papá campeón, y desde que mi esposo me platicó, empecé a pensar en ejemplos de la Biblia, de padres con los que podamos identificarnos o que nos puedan dejar una enseñanza el día de hoy. Campeón, hermanos, según Wikipedia, viene del latín campio, que se dice que es vencedor de combate. Campeón es alguien que triunfa en forma habitual contra otros oponentes en alguna clase de competición o torneo. O sea que una persona campeón es alguien que triunfa, que vence a otros. Algo a lo que estamos muy familiarizados últimamente es con el fútbol, ¿verdad? No me dejarán mentir los hombres. Es un tema que desconozco por completo, pero ustedes sí. Últimamente se escucha mucho del fútbol, del mundial. Se sabe, lo poquito que sé, y disculpen mi ignorancia, no voy a ofenderlos a ustedes, a los varones que saben de fútbol. Lo que sé y lo que entiendo es que compiten los países, ¿verdad? Y van eliminando hasta que pues se decide quién es el campeón, ¿verdad? Hay países que, bueno, que están viniendo aquí a Nuevo León, es sede, ¿verdad? Del mundial. Y lo único que yo entiendo del mundial, hermanos, son las barajitas del Oxxo, que como me trae Asaf, Amá llega a ver si hay barajitas, Amá llega a ver si hay barajitas, y eso es lo único que yo sé del mundial. Así que bueno, espero no ofenderlos. Pero ahí, hermanos, va a haber un momento en que un equipo de algún país se va a coronar como campeón. No sé si ustedes ya tengan a su preferido, ustedes ya tengan visto quién es, más o menos por su experiencia, pero bueno, eso es lo que estamos familiarizados. En la vida diaria, tú puedes ser bueno, voy a hablarle más al papá, al varón, por ser su día. Usted puede ser bueno en algo, hermanos. Muchos de ustedes les gusta el fútbol. De hecho, en la iglesia hay un equipo de fútbol de las ligas cristianas. Y Dios les ha dado, una vez, ¿verdad? Les dio el campeonato en las ligas cristianas y la segunda vez fue segundo lugar. Pero son buenos y se coronaron o se posicionaron como los campeones de la liga cristiana en Cadereyta. Y eso, hermanos, los hace campeones. Tal vez usted es muy bueno en otro deporte y se ha coronado, se ha posicionado como un campeón. Tal vez usted ha triunfado en su trabajo tanto que le han dado un buen puesto, le han subido el salario y lo han hecho triunfar, y si de alguna manera se siente usted campeón. Compitió con algunos por un puesto, compitió con algunos por ese lugar, por ese sueldo, por ese aumento, y usted ganó. Eso lo hizo usted campeón, triunfante. Tal vez usted hace muy buenos trabajos de albañilería y ha ganado buenos trabajitos, ha agarrado buenos contratos porque lo hace bien, lo hace mejor que otros, y eso lo hace un buen campeón. Tal vez usted es un buen chef en la cocina y le quitó el lugar a su esposa. Por ejemplo, en mi casa, mi esposo ya me quitó el lugar y es el campeón en la cocina en la casa, hermanos. Entonces, él guisa mucho mejor que yo. Hay cosas que ustedes los han hecho campeones. Hay cosas que ustedes los han hecho triunfar en la vida, en el trabajo. Tal vez usted es un muy buen vecino y se lo han dicho a ustedes. ¿Es usted un buen vecino? Triunfó como un buen vecino, como un buen esposo, como un buen hijo. Pero también es importante que nosotros, que ustedes, por ejemplo, sean un papá campeón. En las ligas, en las competencias, en el trabajo, siempre hay gente que te va a estar vigilando, ¿verdad? Hay gente, jueces, jurados que te ven, patrones que te ven y que dicen, este hombre está haciendo un buen trabajo y se está perfilando para ser campeón. Este hombre sabe lo que está haciendo, es fiel, es constante, es firme, es leal, y todo pinta de que va a ser un campeón en el trabajo. O este muchacho, este hombre juega muy bien o para muy bien la pelota. Por ejemplo, aquí tenemos buenos porteros también. Entonces, perfila a ser el portero del año, perfila para a tener ascenso. Esos hombres están observando, son jueces, son patrones, son jurados. En el hogar, como padres, ustedes tienen jueces invisibles. Ellos van a determinar si ustedes son buenos padres o no. Ellos, con el reflejo que ustedes den y con el reflejo que ellos tengan de ustedes con los años, ustedes también se darán cuenta si fueron buenos padres o no. Si se coronan como un padre campeón o no.
Y estoy hablando de sus hijos. Porque yo como esposa puedo hablar de mi esposo y puedo decir, es un buen esposo, es trabajador, es esforzado, provee. Y ese es mi punto de vista como esposa. De sus esposos ustedes tendrán su punto de vista. Ya luego habrá el día del esposo. Pero hoy voy a hablar acerca de los hijos que te califican como padre. Si te coronas como un buen padre o no, como un padre campeón. Y quiero hablar quiero compartir con ustedes de dos hombres en la Biblia. Los dos, ellos con un llamado directo de Dios. Los dos sirvieron a Dios y los dos fueron padres. Pero solo uno se coronó como campeón, como un padre campeón. El primero, hermanos, permítanme presentarles al primer padre de este día. Se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Vamos a hablar de Elí, el sacerdote Elí. Y vino un varón, capítulo 2 del 1 de Samuel, capítulo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso. Y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Este padre que les quiero compartir es el sacerdote Elí, una figura representativa del pueblo de Israel, una figura importante para los hijos de Israel. Este hombre fungía como sacerdote en la casa del Señor, pero también como juez, y en algún momento los sacerdotes fungían como gobernantes de la nación. Así que este hombre era muy conocido para los hijos de Israel y era muy respetado y honrado. Se sabía que Dios hablaba por medio de los sacerdotes. Se sabía que Dios por medio de los sacerdotes. Era el mismo sacerdote el que intercedía por el pueblo cuando sacrificaba las ofrendas de paz para tener comunión con Dios, para establecer una vez más la relación del hombre con Dios, del pueblo con Dios. Este hombre era el que sacrificaba la ofrenda del pueblo. Así que el llamado Elí era importante para la nación de Israel. Así que este hombre, hermanos, Dios le da dos hijos y sus nombres de ellos eran Ofnis y Fines. Ellos serían los jueces de la casa de Elí. Y dice la Biblia que como guía espiritual, como jueces, y en algún momento ellos gobernaban como gobernantes, los hombres llevaban sus ofrendas con Elí y él las entregaba como sacrificio ante los ojos de Dios. Y aunque a los ojos del pueblo Elí era un buen sacerdote, y aunque a los ojos del pueblo la gente creía en él, y usted puede decir, ¿cómo sabe que creían en él? De momento en que llevaban sus ofrendas a que Elí las sacrificara, ellos creían que Dios usaba a Elí. Cuando Ana, recuerdan a Ana, la mujer que lloraba porque no tenía hijos, y la otra esposa de su esposo se burlaba de ella. Cuando Ana estaba en el templo llorando por su aflicción, es Elí quien la ve. De hecho, la confunde con una mujer ebria. Pero cuando ella le dice, no, Señor, yo no soy una mujer ebria, yo soy una mujer con aflicción de espíritu, y ella le expone su necesidad, entonces él suelta una palabra y le dice, mujer, ven en paz y Dios haga contigo según tu necesidad. Y esa mujer se levanta con una palabra que creyó del sacerdote Elí. La Biblia dice que a vuelta de año esta mujer tuvo a su bebé, a Samuel, a este hombre que después crece también en la casa del Señor. Entonces, a pesar de que Elí trabajaba para Dios, a pesar de que Elí traía en sus genes el llamado de Dios y era sacerdote y cargaba el efod donde el pueblo de Dios podía consultar a Dios, donde el ejército iba y le decía, ¿puedo pelear? Y según se pusieran las piedras de color, ellos decían sí o no. O sea, ellos escuchaban a Dios por medio de los sacerdotes. A pesar de todo eso, la historia dentro de la casa de Elí era diferente. A pesar de la fama de Elí
y del renombre que tenía Elí como sacerdote y líder espiritual de la nación, al cerrar la puerta, la historia de él con sus hijos era diferente. Podemos encontrar al Señor Dios hablándole por medio de un hombre. En el versículo 27 dice: vino un varón de Dios, Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de Egipto tu padre cuando estabas en Egipto, casa de Faraón? Y empieza a hablarle acerca del llamado que tiene la familia de Elí, un llamado sacerdotal. Versículo 29: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándonos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. A pesar de que este hombre era un sacerdote conocido por la gente en el pueblo, dentro de su casa las cosas se movían diferentes. Versículo 12 del capítulo 2 dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Capítulo 2, versículo 12, puede usted ver eso. El sacerdote que sacrificaba las ofrendas del pueblo, que reconciliaba al pueblo con Dios, el sacerdote que de alguna manera ayudaba al pueblo a que expiara sus pecados, tenía a sus hijos, a quienes también les corría la sangre sacerdotal, pecando ante los ojos de Dios. Dice la Biblia que eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Lamentablemente, Elí no sabía gobernar su casa, gobernaba el pueblo, pero no gobernaba su casa. Y estos jóvenes, estos hombres, quien por su sangre también corría, permítanme recordarles, sangre sacerdotal, quien también tenían llamado, no caminaban conforme a la voluntad de Dios, practicaban el pecado. Dice la Biblia que fornicaban en las entradas del templo con mujeres que servían. Dice la Biblia que tomaban lo mejor de las ofrendas, lo que tenía que asarse según la ley, se tenía que asar, y la grasa, que es la cordura, la gordura que se asaba y el olor agradable que salía al asarse era para Dios. Bueno, antes de que se asara, ellos la tomaban. Y el pueblo le decía: no hagas eso, deja que se ase, deja que el olor grato suba a Dios. Y ellos y sus sirvientes se enojaban y maltrataban al pueblo. O sea, no subestimaban la ofrenda a Dios, subestimaban los sacrificios a Dios. Estos hombres no habían tenido en serio su sacerdocio, porque también eran sacerdotes del Señor ya. Algo que yo creo que afectó en el testimonio de Elí y que por eso sus hijos no servían con rectitud a Dios es, número uno, hermanos, es que la palabra de Dios era escasa en los tiempos de Elí. Primera de Samuel 3:1 dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Podemos notar, al menos en 2 versículos, que Elí no oía la voz de Dios, que Elí había descuidado su vida espiritual. Número uno, cuando Dios confronta a Elí por el pecado de sus hijos, Dios no le habla directamente a Elí. Dice la Biblia que un varón de Dios fue y le dio el exhorto, fue y le dio la advertencia. Dios no le habló a Elí. Así que podemos ver que Elí, a pesar de que fungía como sacerdote, no escuchaba la voz de Dios. A pesar de que servía, a pesar de que hacía sus labores, a pesar de que no se quitaba las túnicas sacerdotales, este hombre se había perdido en el camino, y entre eso se llevó a sus hijos. Este hombre hacía todos los rituales, cumplía con los sacrificios de cada año, de cada mes, según la luna, lo hacía todo, pero este hombre ya no oía la voz de Dios. En las 2 ocasiones que vemos que Dios le habla a Elí, primero usa un varón y luego usa la vida de Samuel para hablar con él. Dice la Biblia que escaseaba en aquellos días la voz de Dios, la palabra de Dios, y no había visión. Este hombre ya no tenía comunión con Dios, ya no escuchaba la voz de Dios, y este hombre había perdido la visión. No había visión con frecuencia, no había revelación de parte de Dios para este hombre.
Es algo que esos jóvenes sabían. Ellos sabían que su padre no hablaba con Dios. Ellos sabían que Dios no le hablaba a su padre. Ellos sabían que había una decadencia espiritual en la vida de su padre. Nuestra relación con Dios, hermanos, los primeros que lo van a ver serán nuestros hijos. Sus hijos, hermanos, serán los primeros testigos de si usted hace y tiene una relación con Dios. Ellos lo podrán ver servir aquí. Usted podrá ser un buen servidor aquí. Usted podrá ser un buen vecino afuera. Usted podrá predicar de Cristo tal vez. Pero la relación de Dios serán testigos. De la relación de Dios serán testigos su esposa y sus hijos, los que duermen con usted. Ellos podrán ver si usted habla con Dios, si usted tiene una revelación frecuente de Dios, si usted escucha la voz de Dios. Así que yo puedo creer que estos muchachos no veían a su papá tener una relación con Dios. Número 2, Elí no tenía la autoridad para reprender a sus hijos. Capítulo 3, versículo 12. Dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Él no les estorbó, él les permitió. Y yo creo, hermanos, una de las razones por la que el padre pierde autoridad para exhortar a sus hijos es porque no tiene buen testimonio. Yo he escuchado padres decir: no, hombre, mi hijo es bien tremendo, hermano, pero ¿cómo le digo algo? A esa edad yo era el doble de tremendo. Has perdido la autoridad y todavía lo dices delante de tus hijos. No, hermana, pues mi hija pues anda bien mal, hermanos, pero pues yo a esa edad hice cosas peores. Y todavía, hermanos, eso es cuando usted era joven, pero en la actualidad a veces no puedes hablarle de moral a tus hijos porque tú no eres moral. No les puedes hablar de espiritualidad porque tú no eres espiritual. Y este hombre había perdido la autoridad de corregir a sus hijos porque no sabía de lo que iba a hablar. Él no tenía un testimonio entre sus hijos. Él no hablaba con Dios, él no oía a Dios, y ahora él no tenía la autoridad para corregir a sus hijos. Y ahora venía el juicio a su casa, ahora venía la palabra de Dios en contra de él a causa de que él no les había estorbado a sus hijos. ¿Quiere corregir a sus hijos? Alíñese usted primero. Quiere corregir a sus hijos, hermano varón. Quiere que sus hijos caminen con Dios, que vivan con Dios, que disfruten a Dios. Creo firmemente que el alineamiento tiene que venir primero por el padre y por la madre. Ellos tienen que ver. Es nuestro ejemplo el que predicará por nosotros. Así que ellos, Elí y Ofni y Fines, no vieron eso de sus padres y no fueron reprendidos por sus padres, por su padre Elí. Hermanos, es triste ver que hoy alcahueteamos el pecado en casa. Tenemos que reprenderlos, tenemos que estorbarles. Es que mi hijo ya está grande, ¿viera cómo se pone si le digo que no, hermana? Tiene que estorbarles. Tiene usted, hermanos, no permitirles que el pecado entre a casa. Pero para eso usted tiene que tener una relación genuina y verdadera con el Señor. Lamentablemente, hermanos, quiero decirles que el juicio llegó a la casa de Elí. El arca del Señor fue robada, la presencia de Dios fue tomada por los filisteos. Sus hijos murieron en batalla, y cuando este hombre recibe la noticia de que sus hijos murieron y que el arca ha sido secuestrada, que ha sido robada, lo que representa la presencia de Dios, este hombre cayó muerto. Y así acabó la generación de Elí. Podemos decir que a pesar de que Elí tenía sangre sacerdotal, a pesar de que Elí caminaba en la iglesia, a pesar de que Elí conocía al Señor, conocía las leyes, podemos decir que lamentablemente este hombre no es un ejemplo de padre. Lamentablemente este hombre no se pudo coronar como un padre campeón. Tal vez como un sacerdote se le conozca, tal vez como un gobernante y como un juez, pero no como un padre campeón. Porque a causa del pecado de sus hijos y a causa que él no les estorbó, el juicio llegó a su casa, y así terminó el Señor con esa descendencia. Pero bueno, hoy quiero hablar del segundo papá, y la historia es totalmente diferente.
En el Génesis encontramos la historia tan conocida y tan peculiar que se nos enseñó desde muy chiquitos aquí en la iglesia, los que nacimos en el Evangelio y aún los que no. La historia del arca de Noé. Noé era un hombre, hermanos, que dice la Biblia que halló gracia ante los ojos del Señor. Voy a reducir un poco la historia para no alargarme tanto. Pero dice la Biblia que la maldad del mundo subió hacia el cielo, hacia donde estaba el Señor. Y el Señor se enfureció, se enojó, se entristeció y dijo: voy a terminar con el mundo, con la humanidad que es pecadora, que se ha corrompido. En medio de una generación llena de maldad, en medio de una generación corrompida, en medio de una generación que no conocía a Dios y que no caminaba a Dios, aparece este hombre llamado Noé, que, como les decía, halló gracia ante los ojos del Señor. El Señor pone su mirada sobre este hombre que también es padre de familia y le dice: Noé, tengo un plan. Voy a destruir a la nación, al mundo. Voy a acabar con la humanidad a causa de su pecado. Pero has hallado gracia ante mis ojos. Necesito que construyas un arca. Así va la historia, así se las platico a mis hijos. Y les digo a mis hijos que Noé dijo: sí, sí, ok, Señor. Entonces Noé escucha la voz de Dios y Dios le da la orden y le dice las indicaciones y las medidas de cómo sería este gran barco, esta arca, que salvaría a su familia y aquel que escuchara el mensaje de Noé y a los animalitos, para que hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, Noé empieza a construir el arca. La Biblia dice en 2 de Pedro, si no me equivoco, 5, le llama a Noé pregonero de justicia. Así que no solamente fue un constructor de un barco, sino que también predicó. Así que la gente escuchó la predicación de Noé. No podemos decir que Noé no les predicó. 2 de Pedro dice que fue un pregonero, un predicador, habló, un vocero de la palabra de Dios. Les advirtió de lo que venía, por así decirlos. Mientras que Noé construía, dice, según los datos de la Biblia, Noé tenía 500 años cuando Dios lo llama a construir ese gran barco, esa arca, antes de que viniera el diluvio que destruiría a la humanidad. A los 600 años, según la Biblia, Noé terminó el arca. Usted puede decir, 100 años trabajando. Fue demasiado tiempo. Por 100 años sus vecinos lo vieron construir el arca. Por 100 años estos vecinos escucharon cómo se ruchaba la madera, las tablas, cómo tablaba, ¿sí se dice tablar? Cómo hacía ruido con los clavos y el martillo. Por 100 años estos vecinos, la comunidad lo escuchó. Y llegó el tiempo, hermanos, que se cumplió el juicio para la humanidad. Y dice la Biblia que Dios le dijo: ahora sí, Noé, el momento llegó. Súbete al arca con los que te escucharon y con los animales. Dice la Biblia que Dios trajo a los animales, un milagro, hermanos. Los trajo de todos los lugares, ¿verdad? Según su especie y según su hábitat. Y llegaron los animales y ellos obedecieron a la voz de Dios y subieron al arca. Dice la Biblia que se sube Noé y solamente 7 personas más: su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Usted puede decir: hermana, 100 años predicando, 100 años le duró el ministerio a este hombre, 100 años construyendo un arca de salvación, 100 años diciéndole a la gente: viene una destrucción por la maldad del pecado, por el pecado, por la humanidad. Viene un diluvio que va a destruir. 100 años pregonando la palabra, 100 años trabajando arduamente en construir esa arca, y solamente se ganó a 7. No, eso es mucho. No, yo quiero que en una predicación me pase como a Pedro, ganarme a 3,000 y luego a 5,000. Pues yo quiero que así sean, masas grandes. Y este hombre solamente se ganó a 7. Pero yo puedo darle el título del padre campeón a Noé, no por las multitudes que ganó, hermanos, sino porque se ganó a su familia. De nada nos sirve, hermanos, meter en un auditorio o haber metido precisamente en el arca de Noé a multitudes, pero que mis hijos no se hayan subido. Usted puede imaginar el dolor de Noé,
que hubiera subido a miles de personas o a cientos de personas, pero que sus hijos desde abajo viéndolo? No, hombre, mi papá está loco, está construyendo un arca que dice que Dios le habló. No, hombre, no. ¿Usted cree que sus hijos, Sem, Cam y Jafet, no escucharon burlas acerca de su padre? Usted no puede imaginar eso. Yo me imaginé eso cuando leía la historia. Yo creo que sus hijos escuchaban las burlas de los vecinos y de sus amigos. Imagínense, la Biblia no lo dice, pero imagínenselo. Oye, Sem, ¿qué tiene tu papá? Porque tiene un chorro de tablas ahí. ¿Y ahora qué está haciendo? No, pues Dios le habló. ¿Cómo que Dios le habló? No, es que viene un diluvio. No, hombre, eso nunca ha pasado. ¿Qué es eso? No, pues que va a caer lluvia del cielo. No sé, no entiendo mucho, pero mi papá dice que Dios le habló. Y, oye, no, hombre, oye, ya son 50 años. Todavía sigue con eso, con lo mismo. Tu papá está loco, Sem, Cam o Jafet. Tu papá no está bien de la cabeza. ¿Ustedes creen que no recibieron burlas? Probablemente sí. Pero en el momento de subirse al arca, sus hijos subieron con él. Sus hijos creyeron en Noé. Y lo primero que yo veo, hermanos, es que ellos vieron de Noé. Lo primero que yo creo que ellos vieron en Noé, para que ellos creyeran en Noé, es que ellos vieron cuando Noé hablaba con Dios. Dios directamente habló con Noé y le confió lo que venía para la humanidad. A Noé se le confió el juicio que venía para la humanidad, y también se le confió el plan de salvación para la humanidad. Y Dios le habló, y ellos sabían que su padre hablaba con Dios. Luego podemos ver cómo Dios le da un plano de cómo construir el arca, porque Noé no la construyó como él creyó, sino la Biblia nos dice cómo debía hacerse. Sus medidas, sus ventanas, sus puertas, sus pisos, sus comedores, todo, sus habitaciones eran específicamente el diseño del Señor. Y Noé escuchaba la voz de Dios. Punto número 2, que yo creo que hizo un impacto en la vida de los hijos de Noé, fue que Noé siguió al pie de la letra el plan que Dios le dio. Cada tabla que Noé unía con otra tabla era según el diseño de Dios, hermanos. Dios nos ha dado un plan para llegar al cielo. Dios nos ha dado su palabra. Que tus hijos te vean siguiendo el plan. Que tus hijos te vean siendo fiel al plan divino. Que tus hijos te vean buscando la dirección de Dios. Imagínese a Noé a mitad del camino. Ay, ¿cómo era el arca? Déjame, voy al dibujo que Dios me dio. Déjame, me voy a los planos, a las medidas. Sí. Péscame el diseño, Sem. No, péscamelo tú, Jafet. Péscalo, mira, ponelo más en alto para ver mejor el diseño. Ellos veían que Noé seguía el plan divino. Tus hijos, amado varón, tienen que verte a ti siguiendo el plan divino, siendo correcto según la palabra de Dios. Y número 3, hermanos, para mí es importante este punto. Vieron su constancia por estos 100 años. Se cree, según, que fueron 100 años lo que tardó en construir el arca. Estos hijos vieron cómo papá empezó y terminó la obra. Tus hijos tienen que verte constantes en el camino del Señor. Tal vez sí, Noé recibió burlas, críticas. Noé estuvo cansado de construir, estuvo cansado, se acostó, se preguntaba económicamente, tal vez se había afectado también, hermanos, pero lo vieron constante, día a día, trabajando en el plan que Dios le dio, hasta que terminó la obra. Esos sus hijos lo vieron. Cuando llegó el momento de estrenar el arca, sus hijos, la Biblia no lo registra, no repelaron. Sus hijos no dudaron, sus hijos se subieron. Y fue como ellos se salvaron. Para mí Noé se corona como un papá campeón. Se posiciona como un, no por las miles de almas que salvó, no por todos los animalitos que subió, sino porque su familia se salvó. Habrás triunfado, varón de Dios, si tu familia está contigo en la iglesia. Habrás triunfado si cuando tus hijos mueran se encuentren con el Señor.
Habrás triunfado, varón de Dios, y te habrás posicionado como un papá campeón, viendo a tus hijos rendidos al Señor, sirviendo al Señor. No por lo que hayas hecho, no por la gente a la que hayas hablado de Cristo, no por la gente que hayas invitado a la iglesia, sino porque a tu familia la llevaste al Señor, la condujiste. Ellos vieron cómo hablabas con Dios y cómo Dios te confiaba secretos, cómo Dios se te revelaba. Ellos verán, varón de Dios, cómo sigues al pie de la letra la palabra del Señor, cómo no te mueves tan fácilmente. Tus hijos deben de ver cómo no te quiebras ante las circunstancias difíciles. Tus hijos deben de ver tu lealtad y tu fidelidad a Dios. Tus hijos deben de ver tu constancia en el camino del Señor. No será fácil. Sé que no tienes un plan de cómo ser un buen padre, pero el Señor está contigo, varón. Marcarás la vida de tus hijos con tu testimonio. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes. Ahora yo les digo a ustedes, sé ejemplo a tus hijos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Será tu ejemplo el que logrará impactar la vida de tus hijos. Tú serás en manera responsable de si tus hijos sirven a Dios o no. Será tu testimonio el que hable. Sé ejemplo a tus hijos, varón de Dios, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Son tus hijos los que te están observando. Son tus hijos los que ven cómo actúas cuando estás enojado. Son tus hijos los que ven cómo le hablas a tu esposa cuando estás enfurecido, cuando estás enojado, estás preocupado. Son tus hijos los que ven cómo actúas cuando estás triste, cómo reaccionas ante una circunstancia difícil, cómo los tratas cuando ellos te hacen enojar. Son tus hijos como ven cuando adoras aquí. Ellos ven cómo levantas las manos aquí, pero ellos también ven cuando le levantas la mano a mamá allá en casa. Tus hijos te ven hincado aquí, pero también tus hijos te deben de ver hincado en casa. Ese es el ejemplo que Dios quiere que hagamos y que tengamos los padres de familia para nuestras generaciones. Ustedes saben que yo soy hija de pastores. Y con ese testimonio creo que voy a terminar. Ya voy de picada. Y gracias al testimonio de mis papás, yo siempre quise ser esposa de pastor. Me acuerdo que me preguntaban, ¿qué quieres ser tú de grande? Y yo decía, pastora. Entonces tenía que explicar en mi escuela qué era ser pastora. No pues como mi papá, ni yo misma sabía exactamente qué era ser pastora, pero yo sabía que quería servir, como servían mis papás. Y ese ejemplo en mí influyó mucho. Es por eso que yo deseaba eso y el Señor concedió el deseo de mi corazón. Pero yo veía a mis papás servir con amor. Yo veía a mis papás, por ejemplo, mi papá llorar por sus miembros. Cuando los miembros fallecían, a mí me quebraba ver a mi papá llorar. Porque le decían, hermano, pues antes no había mensajes, no había celulares, tenían que venir a la casa, ni siquiera teníamos teléfono de casa, en algunos tiempos, ¿verdad? Me acuerdo que llegó un caso particular, me acuerdo cuando llegó una familia a darle una noticia a mi papá y decirle, falleció tal miembro de la congregación, en específico el hermano Ramiro, no se me olvida, y se levantó él de lo que era sala y corre a su cuarto y llora a grito abierto. O sea, yo lo vi como él amaba a su congregación. Eso fue algo que a mí me impactó. Yo decía, está llorando por un hermano de la iglesia. Y a mí me dolía que mi papá llorara, ¿verdad? Pero él amaba a su congregación. Y ama a su congregación porque todavía vive. Pero algo que a mí me impactó, hermanos, fue que en un momento la iglesia había crecido, aunque es pequeña, pero la iglesia estaba llenita. Y eso era un gozo, ¿verdad? Un día sufren mis padres como pastores una división en la congregación. Se levantaron unos hermanos y decidieron ellos abrir otra iglesia, pero lamentablemente lo hicieron mal. Se llevaron a más de la mitad de la congregación de un día para otro. Llegamos a la iglesia, yo llego con mis papás, con mis hermanos, mi papá abre la iglesia y está esperando que llegue la congregación. Y está esperando
que lleguen los hermanos y llega uno o dos y nada más, y se pasa el tiempo y se pasa el tiempo. Veo a mi papá preocupado. Como les digo, no había teléfonos que le dijeran, oiga hermano, están haciendo un culto allá. No, nada, simplemente estaba esperando. Y llega una persona y le dice, hermano, no le dijeron, están haciendo cultos allá. Entonces veo a mi papá que le cambia su cara, se pone triste porque eran gente de confianza de él. Pero él no, algo que a mí me impactó, hermanos, es lo siguiente. Él no dijo, bueno, pues ya no llegó nadie, nada más están mis hijos y mi esposa, vámonos a la casa. ¿Qué predico? Me acaban de dar por la espalda, me traicionaron mis amigos, mis miembros, mis hermanos, a quien amo, ya no hay nada que predicar. Y todo lo contrario, hermano, veo que toma el lugar, dirige unos cantos, y nosotros sin saber, yo veo a mi papá triste, mi mamá confundida, llorando también, y empieza a dirigir una alabanza, sin músicos, sin nada, y nosotros como sus hijos empezamos a aplaudir, y ahí se dirigió una alabanza, y después abrió la Biblia y nos predicó. No había creyentes, no había miembros, estaba su familia, y en medio de su dolor se levantó y predicó. Y yo sé que ustedes, hermanos, ustedes pueden decir, ay hermana, a mí me impactó. No sé si tendría 6, 8 años, pero ver a papá con un dolor grande, confundido, con traición, sí, me dolió mucho, pero me inspiró y me impresionó y me impactó hasta el día de hoy que él ejerció su ministerio y no nos subestimó, nos vio a nosotros también como almas, nos vio también como miembros y dijo, pues a ellos les voy a predicar, con ellos voy a adorar y a ellos les voy a predicar. Varón de Dios, predícales a tus hijos aún en medio del dolor. Sé que has pasado por cosas difíciles, pero no dejes de predicarles a tus hijos. Levántate, hay unos ojitos viéndote, hay unos ojos esperando en ti. ¿Cómo va a reaccionar papá? ¿Cómo va a hablar papá ante las circunstancias? Cuando yo vi que papá predicó, yo supe que todo estaba bien. No había gente, sí vi dolor en su rostro, pero papá volvió a ser el mismo. Papá volvió a predicar, así que para mí todo estaba bien. Después entendí que eso lo había tumbado fuerte y que le había dolido mucho, porque ahora que es grande uno entiende las cosas. Pero varón de Dios, hay unos ojos poniendo su mirada en ti. Son tus hijos. Levántate con valentía en el nombre de Jesús. No sabes cuánto impactas la vida de usted. No sabe el poder que tiene usted en la vida de sus hijos. Cuando usted hace las cosas bien, cuando usted se alinea. No sabe, hermano, cómo usted va a impactar la vida de sus hijos y sus generaciones con su testimonio. Impacta tu familia. Impacta a tus hijos, gánatelos para Cristo, llévatelos al cielo, mantente firme, sé ejemplo para ellos, no claudiques, sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Sea fiel, varón, manténgase firme. Usted va a llegar al cielo con sus hijos por fe en el nombre de Jesús. Sea usted quien tome la mano de su esposa y de sus hijos y se presente un día delante del Señor. Llévese a sus hijos al cielo, no pierda a ninguno. Sea como Elí, sea como Noé. Súbalos al arca de la salvación. Todavía hay tiempo, hermanos, de que sus hijos se salven. Todavía la puerta está abierta, decía mi papá. Todavía, hermanos, todavía usted puede salvar a sus hijos. Todavía, varón, usted puede reconstruir su hogar. Hermana, usted no sabe el daño que le he hecho a mis hijos. No he sido un buen papá. Hágalo hoy. Empiece ahora. Tómese de la palabra. Sea firme, sea fiel. Condúzcase según la palabra del Señor. Hoy usted puede cambiar el rumbo de su familia y de sus hijos. Hoy usted, en el nombre de Jesús, posiciónese como un padre campeón.